Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 30 de diciembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura del libro del Apocalipsis, capítulos 14 al 18. Apocalipsis, capítulos 14 al 18. Bueno, en que todos estamos seguramente siguiendo la lectura en el orden planteado en la guía devocional, pues estamos también en este espacio de meditación, tratando de ir entendiendo un poco lo que el Apocalipsis nos está diciendo. Ayer vimos y quedamos en el sexto sello, en el capítulo 6, y hay como una especie de paréntesis en el capítulo 7, pues muy importante. Eh, y ese capítulo 7 va a hablar de dos tipos de personas, ¿sí? Estamos viendo que cada ser viviente al principio abrió un sello y estos primeros cuatro sellos se manifestaron unos jinetes y vinieron unas situaciones. Pero en el sexto sello se hace como un paréntesis y habla entonces de dos personas, los 144,000 sellados, y va a hablar de la multitud vestida de ropas blancas. Los 144,000, la interpretación, porque como que el mismo Apocalipsis nos deja ver, habla que son judíos, o sea, descendientes de Israel, descendientes de las tribus de Jacob. Habla de 12,000 por cada tribu y hay unas características que están tanto en el capítulo 7 de Apocalipsis como en el capítulo 14. También se menciona a los 144,000. ¿Qué se habla de estos 144,000? Bueno, en estos dos capítulos habla y se cree que son hombres castos, pues, que no han conocido mujer. Eh, Se dice que siguen al Cordero y que, pues obviamente, representan como ese remanente de Israel. Algunos creen, bueno, ustedes saben, seguramente han leído en la Biblia, se habla de un evento que en griego es harpazo. No está mencionado en el Apocalipsis como tal, esa palabra no aparece en el Apocalipsis, sino que está mencionada por Pablo en una de sus cartas a los tesalonicenses. Esa palabra harpazo quiere decir o se traduce como rapto o como arrebatamiento, ¿sí? Eh, no está mencionada en el Apocalipsis, pero como les decía ayer, la Biblia se explica con la misma Biblia y pues de alguna manera cuando se extiende un libro para su lectura hay que tratar de irlo viendo con los otros escritos que tenemos. Es muy importante estudiar Apocalipsis teniendo en cuenta libros como Daniel, Ezequiel, el mensaje de Mateo 24 y 25, que es un mensaje escatológico, o sea, el mensaje que da el Señor Jesús acerca de los últimos tiempos. Es muy importante tener en cuenta a Tesalonicenses también, que es un escrito donde Pablo habla claramente también de los últimos tiempos y menciona este evento particular del arrebatamiento. Según Pablo, el arrebatamiento, pues y así lo podemos leer en el orden que está escrito, es un evento que vendrá antes de la manifestación del hombre de pecado, que así lo dice el mismo Pablo, o que también nosotros lo conoceremos como el anticristo. Entonces, cuando empezamos a cruzar esta información, es como la necesidad de ir armando la estructura de la narración. Yo lo entiendo así, como que alguno captó una parte, otro captó una parte, otro captó una parte, y está escrito en la Biblia. A nosotros nos corresponde una tarea de poder entrelazar cada una de esas revelaciones para darle de alguna manera como una continuidad y una mejor comprensión.
Según lo que se puede entender de cruzar esta información, la mayoría de los comentaristas bíblicos creen que, yo me adhiero a esto, eh, que el rapto o el harpazo o el arrebatamiento viene antes de los tiempos de la gran tribulación. Bueno, es muy importante, aquí hay otro concepto que está en el Apocalipsis, que es la gran tribulación. Si hay una gran tribulación, podríamos intuir que ha habido tribulaciones. Y sin duda alguna, la iglesia ha vivido a través de la historia tribulaciones. Lo que nosotros incluso pudimos estudiar o leer en el mensaje a las 7 iglesias, si ustedes tienen presente algunos mensajes, esos mensajes estaban escritos como consolando también momentos de tribulación, ¿sí? O sea, a través de la historia ha habido tribulación. ¿Qué es una tribulación? Una adversidad severa, donde hay persecución, donde seguramente hay exclusión, hay maltrato, hay violencia y muerte. La iglesia ha vivido a través de la historia tribulación. Pero aquí, llegando al Apocalipsis, al final de los tiempos, hablamos de la gran tribulación, o sea que va a ser la más severa tribulación. Tengamos muy presente esto, de que a través de la historia ha habido estos eventos adversos en contra de la iglesia, porque cuando miremos algo de los hombres que están en la vestidura blanca, también se puede entender de que está hablando de aquellos que han sido purificados a través de los tiempos, aún en medio de tribulaciones. Estos 144,000, entonces, pues se cree que son hombres judíos, israelitas, que estarán como testigos de la redención del Señor, como una especie del remanente de Israel que rechazó al Señor Jesús. Eh, Son hombres que en la misión que se puede ver allí es pues que siguen al Cordero, que adoran al Cordero. Se habla del cántico de los 144,000, y algunos han dicho que estos 144,000 son los que evangelizarán en la época de la gran tribulación, porque ellos estarán presentes. Bueno, otra postura es que ellos estarán presentes en la gran tribulación. Otros dicen que antes de la gran tribulación, ¿sí? Bueno, esto también hay muchas cosas que solo sabremos cuando se dé el acontecimiento. Ahora, yo que sí creo que se va a dar antes de la gran tribulación el arrebatamiento, el rapto. ¿A quiénes? A la iglesia, a la verdadera iglesia. Solo piensen en esto. Si la Biblia dice que la iglesia verdadera, no la profesante, esto hay que aclararlo, si que la iglesia verdadera es la esposa del Cordero, y la iglesia verdadera, que es la esposa del Cordero, ha purificado sus vestiduras. ¿Se acuerdan que en la parábola de las 10 vírgenes habla de dos elementos: las lámparas llenas de aceite y las vestiduras blancas? ¿Sí? La Biblia nos deja cruzar como esos dos elementos de la esposa. La esposa era la que esperaba al esposo. A propósito, yo insisto que nosotros hemos volteado todas las cosas al revés. Lo que hemos mencionado, para nosotros el martes ni te cases ni te embarques. El martes, según la tradición judía, es un día de doble bendición. El martes, según la tradición judía, es un buen día para casarse y para hacer negocios, pero a nosotros nos llegó completamente las cosas al revés. Y por ejemplo, dentro de las ceremonias matrimoniales, el esposo es el que espera a la esposa, ¿sí? Se han visto que en la ceremonia el esposo está allá en la iglesia y tiene que esperar a la esposa. A veces algunas se hacen esperar, otras no, pero es al revés, porque en los matrimonios de la tradición bíblica, obviamente son una tradición del Medio Oriente también, es la esposa la que espera con una lámpara a que su esposo venga por ella y se la lleve a su casa y allí tengan las bodas. Por eso tiene mucho sentido que la iglesia como esposa está esperando a su esposo Jesucristo, que vendrá desde su casa, la eternidad, que vendrá por ella, la llevará a su casa y allí habrán unas bodas. Y eso que les acabo de mencionar está en el Apocalipsis, en las bodas del Cordero. Entonces, si nosotros somos la esposa
deberíamos estar esperando ansiosamente, anhelantes y preparándonos a que nuestro amor, el amor eterno, nuestro Señor Jesucristo, venga por nosotros. Ahora piensen en algo. Si el esposo viene y la esposa no está preparada, no tiene la lámpara encendida o no tiene las vestiduras blancas, pues simplemente esa esposa no puede ser llevada a las bodas. De allí que no es la iglesia profesante la que será sacada de este evento de la gran tribulación, sino que será la iglesia creyente y verdadera que ha lavado sus vestiduras y que ha tenido lámpara en su aceite. Lavar sus vestiduras implica procurar esforzarse en tener una vida de santidad. O sea, saquémonos de la cabeza que el cristiano que iba de vez en cuando a una iglesia y que vivía en pecado, malas palabras, malas acciones, corrupción, mentira, violencia, y que cree que porque iba a la iglesia una vez al mes se va a ir para las bodas del Cordero, yo no lo creo. Es que es nada más y nada menos que la esposa del santo de los santos, ¿sí? ¿Quién va a ser la esposa? Pues aquella o aquel que hizo parte de la iglesia, que procuró tener su lámpara llena de aceite en la unción del Espíritu Santo, que procuró la comunión con el Espíritu, que su prioridad no fue producir, tener, gastar, eh, comer, ¿sí? Que no estaban los deleites de este mundo, sino que podía estar en este mundo, cumplir los deberes en este mundo, pero sus ojos y su corazón estaban puestos en el autor y en el consumador de la fe, que su corazón siempre estuvo rendido delante del Cordero. Entonces, ¿quién va a ser arrebatado? Pues el Señor, ustedes creen que va a permitir que su amada esposa, la que tanto tiempo le ha esperado, vaya a pasar por la gran tribulación. Yo pienso de ninguna manera y me adhiero entonces a la postura que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Pero ojo, ¿quién va a ser arrebatado? La iglesia verdadera. Va a haber una gran sorpresa de muchos que fueron a iglesias que se decían ser cristianos, que les tocó estar en medio de la gran tribulación porque no tenían su lámpara llena de aceite y porque no lavaron sus vestiduras que lo vamos a ver en la sangre del Cordero. Y quisiera que viéramos los versículos 9 en adelante del capítulo 7, para que miremos de quién es la iglesia. En los primeros versículos está hablando de judíos. Luego va a hablar, dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Me llama mucho la atención que respecto al pueblo de Israel sí se podían contar 144,000, pero respecto a la iglesia no se podían contar, dice acá. ¿Y por qué creo que es la iglesia? Dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Esa es una característica de la iglesia, ¿sí? Que es de todas las naciones, tribus, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación, ojo con este término, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Está hablando de un grupo de personas que lo vimos seguramente más atrás en la visión que Juan tiene del trono y del, digámoslo así, de la corte celestial. Allí estaban presentes unos personajes de vestiduras blancas que adoraban, ¿sí? Y dice, eh, y estos se juntan a la adoración de los ancianos, de los seres vivientes. Ojo con el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es impresionante. Este es de los mensajes apocalípticos consoladores. Según la traducción, cuando la expresión que dice han salido, eh, es una expresión que está en participio, hablando de los modos de los verbos griegos, esta implicación de este han salido o vienen tiene que ver con que venían, vienen y vendrán. O sea, no se refiere solo a personas que fueron libradas en sí de la gran tribulación durante, sino que a través de todos los tiempos fueron aquellos que lavaron sus vestiduras. Esa es una paradoja. Analice, unas vestiduras blancas lavadas en sangre escarlata. Entonces, es como paradójico porque imagínense una vestidura blanca en medio de sangre que es de color escarlata. Pero ese es el efecto sobrenatural de la sangre del Señor Jesús. Es la única sangre escarlata que purifica y vuelve las vestiduras blancas. Y estos, como leíamos en estos días en Pedro, fueron rociados por la sangre del Cordero. O sea que la sangre del Cordero no fue en vano en ellos. Ellos se arrepintieron, se convirtieron, caminaron en santidad y procuraron tener comunión con el Espíritu y fueron librados a través de los tiempos de las tribulaciones. Y estos entonces, y ahí es donde yo digo, estos son los que son arrebatados, estos de las vestiduras blancas que llegan al trono celestial a ser parte de la alabanza, son los que son arrebatados, como expresa Pablo. Yo les decía, en el Apocalipsis no menciona el arrebatamiento, pero sí menciona unos que fueron librados de la gran tribulación porque se santificaron y porque vieron la verdad. Aquí yo pienso que es el arrebatamiento porque después, cuando empieza el capítulo 8, es donde identifico que empieza la gran tribulación. Tiene mucho sentido. Las cosas que ves, su gloria, las cosas que son la historia de la iglesia, las cosas que vendrán después de estas, los acontecimientos finales en la manifestación de la iglesia del último tiempo, ¿sí? Que es la Odisea y paralela pues Filadelfia, que es la iglesia fiel. Luego se manifiestan los sellos, donde de alguna manera les comprobé ayer que es muy posible que estos acontecimientos que se van desatando con los sellos se hayan podido cumplir, o por lo menos vemos la posibilidad que no son solo fantasía, que sí tienen cómo cumplirse. Unos pueden creer que se han cumplido, otros que no, pero lo importante es ver que estas situaciones sí son posibles que hayan pasado o que estén sucediendo. El séptimo sello, hay un silencio en el sello, en el cielo, capítulo 8, versículo 1. Y un silencio dice por media hora. Cuando se hace silencio, imagínense la escena, esta es la corte celestial, están sucediendo cosas impresionantes, han sonado, se han destapado sellos y cada sello genera un evento, luego se manifiestan otros seres que se presentan ante el trono de Dios, son muchos, 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 incontables, hay cánticos, hay alabanzas y viene un silencio. En ese silencio, ¿qué pudo haber pasado? Imagínense el gran trono del Señor. El Señor pudo haber hecho un guiño con su ojo, pudo haber levantado su mano. Algo de parte de Dios sucede para que todo el mundo se calle. Estamos en medio de una alabanza, estamos en medio de una adoración. Y tuvo que haber algo que generó que todo el mundo se quedara callado, expectante a una acción que vendrá. ¿Sí? Y en esa acción que vendrá van a intervenir sin duda alguna el Cordero, porque el Señor Jesucristo fue el único digno de quitar los sellos. Y falta el último sello, que es el último. Entonces, cuando el Señor abre el último sello, todo el mundo se queda en silencio por media hora y dice el 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. O sea que
Este silencio, de alguna manera, es la preparación o la transición hacia otra serie de eventos que se van a manifestar, que van a estar a través de toques de trompeta. Bueno, toques de trompeta tiene que ver con victoria. Los toques de trompeta eran aclamaciones al Señor. Los toques de trompeta eran llamados también al Señor, y sobre todo la proclamación. ¿Sí? Tocar la trompeta proclamaba al gran rey. ¿Sí? Era como viene el Señor, el soberano, ¡pum!, toque de trompetas, y era una preparación a su llegada. Ojo con esto, preparación a su llegada. Luego dice el versículo 3, otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ya habíamos visto cómo interveníamos nosotros allí, nuestras oraciones, pero aquí el ángel como que le da más fuego a las oraciones que hemos hecho. Es como si fuera necesario a partir de este momento que toda la intercesión hecha a través de los tiempos esté presente delante del Señor. Claro, vienen los peores tiempos, y es donde el olor fragante de la intercesión estaría con más fuerza delante del trono del Señor. Dice, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar, lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y aquí viene entonces el toque de las trompetas. Rápidamente yo se las voy a describir porque el tiempo no nos da. El primer toque de trompeta trae algunos, cada que toca la trompeta hay una manifestación en la tierra. Granizo, fuego, sangre. La tercera parte de los árboles son quemados y la hierba verde es quemada. Lo que quiero decirles es que todo esto que se veía como algo imposible de ocurrir en esa época son cosas que estamos viendo a diario. Granizo, fuego, sangre. Hay unos fenómenos extraños que hay mares por unos movimientos de algas, en un caso, también por mortandad de peces que se han convertido en sangre. La segunda trompeta habla de una montaña ardiendo en fuego precipitada al mar, posiblemente una erupción volcánica muy grande, y hay una gran cantidad de muerte de especies marinas. Cuando se toca la segunda trompeta, cae una gran estrella, posiblemente un meteorito muy grande que cae sobre el mar y va a amargar las aguas. La cuarta trompeta dice que la tercera parte del sol, la luna, las estrellas será como apagada, vendrá oscuridad. La quinta trompeta habla de una estrella caída, posiblemente tenga que ver con otro meteorito o un ser celestial, no sé. La sexta trompeta habla de que se desatan a 4 ángeles atados, algunos creen que son demonios, un ejército de 200 millones que va a matar a la tercera parte de los hombres, y van a venir 3 plagas, fuego, humo y azufre. Y la séptima trompeta, grandes voces en el cielo, adoración celestial, ahí ya voy por el capítulo 11, y llega el tiempo de juzgar y galardonar. Allí es donde se cree que viene la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque así lo menciona también Pablo, dice, al sonido de la séptima trompeta, de la final trompeta, dice, vendrá el Señor. O sea que este toque de trompetas y cada situación que va ocurriendo va a ir preparando la venida del Señor. Ahora, ¿yo qué creo? Yo que tengo la libertad, fruto de estudiar y orar, de poder interpretar. Ahora, espero yo no equivocarme. Sí, yo, por mí, por mi fe, por mi esperanza, por mis anhelos. Yo creo que definitivamente los sellos sí se empezaron a desatar ya. Yo creo que en el séptimo sello, eh, antes del séptimo sello viene el arrebatamiento y nosotros somos llevados a la gloria del Señor. A partir del séptimo sello se desatan las trompetas, y mientras aquí
se desatan las trompetas y se manifiesta la gran tribulación, nosotros estaremos en el trono, en la corte celestial, preparándonos para las bodas del Cordero. Así lo entiendo yo, así lo veo yo, pero sobre todo así lo espero. Otros pensarán que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para ser salva. No, yo creo que por la gran tribulación pasarán los cristianos que no lavaron sus vestiduras y los cristianos que no llenaron su lámpara de aceite. O sea, los cristianos de la Odisea que eran profesantes y no verdaderos. Esto es serio. No podemos seguir pensando que el Señor se demore. Tenemos que anhelar la venida del Señor. Pero ¿quién anhela la venida del Señor? Quien anhela ser llevado a su gloria, ya sea en el arrebatamiento o cuando el Señor llame a cada uno a su presencia. Así que, de nuevo, el Apocalipsis es para sus siervos, es un mensaje para aquellos que le sirven, que le aman y que quieren prepararse para el mayor acontecimiento que cada uno de nosotros está esperando, la manifestación plena de la gloria del Señor y la salvación. De aquí en adelante, después de las 7 trompetas, pues se va a empezar a manifestar eh, como tal el hombre de pecado, la bestia, como se llame, el anticristo, el diablo, y pues van a venir una serie de acontecimientos e intervenciones pues aquí en la tierra, pero también el libro Apocalipsis nos va a ir mostrando un poco de lo que va a ir pasando en la gloria del Señor. ¿Qué debemos anhelar? Ser dignos, ser tenidos en cuenta, ser de aquellos que creen y que procuran una vida de santidad, de rectitud, de verdad, que no viven con sus ojos puestos acá, sino que viven con sus ojos puestos en el autor y el consumador de la fe. Tenemos que apuntarle a eso, tenemos que mirar más allá. Claro que tenemos hoy que ir a trabajar, tenemos que producir, tenemos que cumplir nuestros compromisos, claro que sí, pero ese no puede ser el propósito y el fin de nuestra existencia. Tenemos que prepararnos y tratar de preparar a los que amamos. Usted ama a sus hijos, usted ama a sus padres, ama a sus hermanos, ama a sus amigos, pues si los ama, ¿por qué va a pensar en que se vayan a una eternidad sin Dios? Hay solo 2 caminos, la vida o la muerte, la salvación o la condenación. Y la salvación es clara, se los digo claramente, la salvación no es una oración, una simple oración, así de sencillo. Una simple oración no salva a nadie. Si no hay arrepentimiento de pecados, no, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Así que alguien que no se arrepiente de sus pecados, alguien que en su mente, en su corazón está dispuesto a seguir en su vida apartada del Señor, no crean que por hacer una oración se va a salvar. No es así de sencillo. Es sencillo en la medida de fe, porque nada tenemos que hacer sino creer, arrepentirnos, apartarnos del mal camino y andar de la mano del Señor, procurando comunión y una relación constante con Él. De eso se trata. Es demasiado, es un tesoro, es lo más valioso y el Señor simplemente no tira las perlas a los cerdos. Y así lo dice la Escritura. Hay que valorar lo que somos, hay que valorar la obra del Señor sin duda alguna y hay que darle un lugar al Señor y darnos un lugar a nosotros como iglesia del Señor. Oremos, entreguémosle este día a nuestro Padre en oración. Te entregamos este nuevo día y te agradecemos por esta semana y este año que estamos concluyendo. Te pido, Padre, que en verdad terminar el año leyendo esta profecía del libro del Apocalipsis despierte nuestros sentidos espirituales para volvernos a ti, para establecer claramente nuestras escalas de valores, qué es lo que va a ser prioridad en nuestra vida. En este nuevo año, ¿qué va a estar primero, Señor? ¿Cuál va a ser nuestro propósito de vida? ¿Seguir produciendo, pagar deudas, eh, acumular cosas? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida?
o más bien de verdad poner nuestros ojos en la meta y procurar una vida agradable delante de ti. Que sea, Señor, nuestro corazón delante de tu trono y que seamos hallados dignos de ser parte de la esposa que es sacada de la gran tribulación. Yo te pido que nos ayudes a ser conscientes de nuestros caminos, que nos arrepintamos de todo corazón, que nos volvamos a ti, Señor, y que veamos que mientras haya vida y mientras, Señor, tú no te lleves tu iglesia, hay oportunidad de buscar tu rostro, de encontrar tu rostro y de poderte amar. Yo te pido que nos dirijas a través de tu Espíritu, Señor, en este nuevo día y en este final del año. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.